Fíjense que Daniel nos habla acerca de imperios sucesivos, presenta a un Dios soberano que quita reyes y pone a reyes, da sabiduría, da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos, revela lo que está por venir. Y en este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, presentó el levantamiento del imperio babilónico como la cabeza de oro, el imperio medo-persa con sus pechos y sus brazos de plata, que fue el reino sucesivo al imperio babilónico, que duró del 539 aproximadamente al 331, cuando Alejandro Magno inició el imperio griego y en 13 años conquistó todo el imperio persa, medo-persa. Y este es representado por el vientre y los muslos de bronce en esta gran imagen, que dominó sobre toda la tierra. Luego se levantó el imperio de hierro, el imperio romano, 168 al 476, y se representa aquí por las piernas de hierro, fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, fue un reino que desmenuzó y quebrantó todo. Claro que este reino se dividió el este y el oeste. El Imperio Romano Occidental, estamos hablando de los 27 a.C. al 476 después de Cristo, y el Imperio Romano Oriental, del 67 al 1453, cuando cayó totalmente el Imperio Romano. Ahí es donde fue en parte de hierro y en parte de barro, por su división, por ser un reino dividido, en parte fuerte y en parte frágil, con alianzas débiles. Y precisamente ahí esa característica de este imperio romano se presenta con los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Y el punto principal es que en los días de estos reyes, en los días de los emperadores romanos, Dios levantaría un reino que jamás sería destruido, que es mostrado en esta visión como una piedra que hirió a la imagen, que fue cortada de un monte y hirió a la imagen, fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra, como ha sucedido hasta el día de hoy, que el reino de Cristo se ha extendido en todo el planeta, en toda la tierra, en todo el mundo. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, reino del cual nosotros formamos parte. Gloria a Dios por ello. ¿No? Fíjese, Daniel lo vio en visión como una piedra cortada de un monte y fue hecho un gran monte que llena toda la tierra. Ok, la cabeza de oro representa pues al emperador, al gobernador de Babilonia, del imperio babilónico, que es representado por la cabeza de oro, y aquí tenemos los monarcas babilónicos, empezando con Nabopolassar, y aquí están los años que gobernó Nabopolassar. Y a los que les gusta la historia, yo estaba leyendo las características de cada uno de estos reyes, y es interesante. Yo les motivo que, si les gusta esto, estudien las características de estos reyes. Pues la Biblia, pues el libro de Daniel presenta a Nabucodonosor II, que gobernó del 605 al 562, un hombre muy arrogante, un hombre a quien Dios humilló y que después
de ser humillado, reconoció que había un Dios en el cielo que gobierna todas las cosas después de haber sido humillado. Después de él se levantó Evil-Merodach, el 562 al 560. Luego Nebuzaradán, 560 al 556. Y luego Labás y Marduk, que gobernó solamente un año en el imperio babilónico. Y luego Nabodino, 556-539. Y luego Belsasar, que fue corregente. Es decir, que Belsasar era hijo de Nabodino y se presenta como el segundo en el reino. ¿Y quién llegó a ser el tercero en el reino? ¿Se acuerdan? Que era un misterio porque no se conocía mucho de Belsasar hasta que fue encontrado en descubrimientos arqueológicos y luego se contradecía lo que dice que era tercero en el reino. ¿Cómo llegó a ser tercero en el reino? ¿Quién me cuenta la historia? Antes de llegar aquí, llegó a ser tercero en el reino. Ese es Daniel, hermano. Daniel, Daniel. ¿Cómo? ¿Quién se acuerda cuál es el tercero en el reino y por qué? Aquí está, 5-1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Cometieron el gran sacrilegio de beber vino en los vasos sagrados y de utilizar los utensilios sagrados del templo para su orgía. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se le debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Ninguno pudo interpretar, ninguno de los sabios pudo interpretar eh, esa inscripción hasta que vino Daniel y entonces habló acerca de la caída precisamente de Belsasar. Para no leer toda la versículo 22 al 31. Luego el versículo 29, 5:29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Nabodino se había ido a adorar a su dios, el dios de la luna. Entonces Belsasar había quedado como corregente y eso fue descubierto en los últimos siglos. Y Daniel vino a ser el tercero en el reino. Entonces, era un enigma el versículo 29 y luego fue descubierto que se confirmó que la veracidad de Daniel 5:29. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años se inicia el imperio medo-persa aquí en el 531. ¿Okay? Con la caída de Belsasar. Acuérdense la estructura del libro de Daniela. El libro de Daniel consta de dos partes.
la parte histórica, capítulo 1 al 6, y la parte apocalíptica que estamos estudiando del 7 al 12. Y acuérdense que el capítulo 2 es preparativo para los capítulos 7 y 8. La hermana Yasmín hizo una buena presentación de Daniel 2 y 7. El hermano César, quien va a estar, quiero, hermano, pedirle, hermano Lázaro, que esté pendiente cuando entre el hermano César y me interrumpa para que él haga su presentación, ¿no? El capítulo 2 es la base del capítulo 7 y 8, porque están entrelazados en el levantamiento de los 4 imperios sucesivos. El capítulo 7 y 8 enfatizan más a Medo-Persa y al imperio griego, y también el romano en el capítulo 8. Exponen con mayor claridad estos últimos imperios. Estamos hablando de Medo-Persa, Grecia y Roma. Muy bien. Veamos ahora el imperio Medo-Persa. Vamos a ver. Vamos a pasar el imperio Medo-Persa. Quería que leyéramos esto, hermano, en cuanto al imperio Medo-Persa. Fue un imperio asiático de la antigüedad que correspondía a la región poblada por los medos entre el mar Caspio y los ríos de Mesopotamia. Los ríos de Mesopotamia, estamos hablando del Tigris y del Éufrates. Luego fue conquistado y anexado a Persia. Su capital fue Ecbatana, la actual Hamadán. Si ustedes escuchan, ahora Hamadán es la antigua Ecbatana, capital de Persia. Y hay problemas en cuanto al estudio del imperio medo-persa. Constituye un problema para los estudiosos que tratan de describir este antiguo imperio. Las pruebas de que se dispone son poco fidedignas, y para mí es importante esto. Históricamente es difícil estudiar este imperio medo-persa porque no hay muchos hallazgos arqueológicos. Los textos que se utilizan para el estudio de este imperio es el Cuneiformes Asirios 1 y Babilonios 2, la inscripción persa de Behistún, y 3, los 9 libros de historia del historiador griego Heródoto. Es el que más habla de este imperio, el historiador Heródoto de Halicarnaso. ¿Okay? Y aparte de estas 3 fuentes tenemos los dos capítulos de la Biblia. Son el capítulo 7 y 8, según la enciclopedia libre. Entonces, es un tanto difícil estudiar el imperio medo-persa. El que más información nos da es el historiador griego Heródoto. Ahora, sabemos nosotros que el imperio medo-persa gobernó desde el año 539 al 331, cuando se levanta Alejandro Magno, y como ya hemos dicho, en el sueño que tuvo Nabucodonosor, es representado por el pecho y los brazos de plata. Bueno, hermanos, mire, aquí están los reyes medos y persas. No tenemos tiempo para estudiarlos todos, imagínense. Aquí los reyes de Media están en rojo. De Yoses, Fraortes, Ciáxares y Astiages. Estaba estudiando de que se conoce más de los últimos 2, Ciáxares y Astiages. Y los reyes de Aqueménidas están en azul. Y los de Persia en verde. Lo que yo quisiera señalar es que el último rey de Media, Astiages, fue conquistado por Ciro II. Ciro II aparece en la Biblia. Acuérdense, Ciro II fue el que decretó ¿qué cosa?
El rey Ciro, ¿quién se acuerda? En la Biblia aparece Ciro. ¿Qué fue lo que él decretó? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que Ciro decretó? Eso de el regreso de los judíos a su tierra natal. Es decir, Ok, el final de los 70 años. ok. ¿Y qué fue lo que según la Biblia impresionó a Ciro para que promulgara este decreto del retorno de los exiliados en Babilonia a tierra de Judea? ¿Se acuerdan qué fue? Haber leído la profecía de Jeremías, si no me recuerdo, ¿vale? ¿Qué profeta habló de Ciro? ¿En qué capítulo? Oh, perdón, Ezequiel. Como jugábamos la correíta, ¿se acuerdan? Caliente, caliente, frío, frío. ¿Qué profeta habló de Ciro? Sí. Me ayuda a acomodarme la pregunta. Y quería ver si los demás están aquí. Déjeme, porque veo que solamente el hermano Lázaro está. Aquí está el hermano Arquímedes, Yasmín y Cassandra también. Ok, bueno, vamos a la Biblia, pues. ¿Alguien va a Isaías, leer hermano. Isaías capítulo? Profeta Isaías. Aquí, acuérdense del capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Menciona a Ciro en el capítulo 45, versículo 1. Y también al 44, 28, a quien Dios llama el pastor. Y este hombre no había ni nacido. Dice que cumplirá todo lo que quiero, dice Isaías 44, 28. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Mire, Ciro no existía y el Señor lo llama, Dios le llama el pastor que va a cumplir lo que él quiere, que él iba a decir que Jerusalén iba a ser edificada y el templo iba a ser fundado. Entonces Ciro lee eso y es impactado y bueno, decreta el retorno de los exiliados a Judea. Entonces es una de las evidencias de la veracidad de la Biblia. Bien, sigamos aquí. No, dejé de compartir, disculpen hermano, permítanme. Okay. Por eso las personas que hablan de que la Biblia es un libro de hombre, un papel, es una ignorancia, una gran ignorancia, porque hay tantas evidencias que Dios ha manifestado para darnos a conocer de que esta es revelación divina. Ok. Continuamos. Entonces, de esta sucesión de reyes, acuérdense, históricamente, Ciro, el mismo que había decretado el retorno de los judíos a Judea, fue el que dominó, el que venció a Astiages, el último rey de Media. Pero en lugar de destruir el imperio de Media, lo que hizo fue anexarlo. Por eso hablamos de medopersas, porque se anexó, se unieron ambos reinos. ¿Okay? Bueno, hermano, hay mucha información aquí, es demasiada lo que tengo aquí. Como ya le dije, la dinastía Equiménida fue la que reinó en el imperio persa. Si usted lee en los libros la dinastía Equiménida, relaciónenlo con el imperio persa, fundado ¿por quién? Por Ciro II el Grande, tras vencer a Astiages, que fue el último rey de los medos. Y aquí estamos en el año 550 antes de Cristo. ¿Okay?
Ciro II el Grande extendió su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Entonces, los sucesores de Ciro el Grande fueron Cambises II y Darío el Grande, así como aparece aquí. Cambises II y Darío el Grande. Okay, sucesores. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, la Biblia habla del imperio medo-persa en forma general. Pero aquí cuando usted va a los documentos, mencionan los nombres de los sucesores Cambises II y Darío I el Grande. Ellos continuaron la obra de Ciro el Grande. Ok, lo que quiero señalar aquí es que el que dio fin al imperio medo-persa fue Alejandro el Grande en el año 31 antes de Cristo, quien Alejandro Magno puso fin al imperio aqueménida. Aqueménida, que tiene que ver con el imperio persa. Acuérdense pues de Alejandro Magno. ¿Cómo es representado Alejandro Magno en el capítulo 7? ¿Cómo es representado Alejandro Magno? A ver, el capítulo 7. Estoy pensando como un jaguar con alas o un... Un jaguar, es familia, ¿no? Estoy pensando ahorita, no, sin A ver el ver, texto. hermana Yasmín, usted hizo una presión una exposición del capítulo 7. ¿Cómo es representado Alejandro Magno, el imperio persa que conquistó velozmente todo el imperio? A ver, lean el capítulo 7, hermano. En su Biblia, hablan su Biblia y me dicen, porque ustedes escucharon una exposición, la hermana Yasmín habló al respecto. ¿Se acuerda, hermana Yasmín? Yo sé que usted, si habla, nos va a decir asuntos de enfermería ahora mismo, porque está saturada con información, con tareas. Y la hermana, espero que en sus clases de enfermería no empiece a hablar de osos y de leopardos y de la imagen. No ha mezclado una cosa con la otra, hermana Yasmín. En mi cabeza. En su cabeza, ¿verdad? A ver. Era deme un momento. Leopardo, versículo 6. Ok, el versículo 6. Semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda. Precisamente la velocidad de la conquista de Alejandro Magno, el leopardo, hermano, el leopardo es uno de los animales más veloces, es más, de los felinos es el más veloz, ¿no? El leopardo. Y aquí, imagínense, él en sí es veloz, imagínense que aquí se representa con 4 alas de ave en sus espaldas. Él por naturaleza es veloz, pero aquí la velocidad de la conquista es representada con este leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía 4 cabezas, porque sabemos que de Alejandro Magno sucedieron 4 gobernadores del imperio. De eso vamos a estar hablando, los 4 gobernadores, los 4 reyes que salieron del imperio griego. Ok. Y en este simbolismo, ¿cómo es representado el imperio babilónico correspondiente a la cabeza de oro? Si retrocedemos, acuérdense, versículo 4, León. como un León león con que alas de tenía águila. alas de águila. ¿Ok? Y esas alas fueron arrancadas y sabemos que
que la humillación del gobernador babilónico fue así representada, porque fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, y es conquistado por el leopardo. Y luego la segunda bestia, el imperio medo-persa, acuérdense, es representada por el oso, que se levantaba de un costado más que del otro. ¿Por qué? ¿Por qué se levantaba más de un costado más que del otro? ¿Quién investigó? Porque Siria era más fuerte que Media, es decir, militarmente. Siria. Pero- Siria. Perdón. Persia que Media, perdón. Persia, precisamente. El que tuvo la preeminencia en el dominio fue Persia. Que dijimos que el Ciro segundo fue el que conquistó el último rey de Media, y en lugar de destruir al gobierno medo, lo que hizo fue anexarlo y mantuvo el dominio. Por eso aquí se representa el dominio de los persas sobre los medos, así de esta manera en el versículo 7, el versículo 5, que se alzaba de un costado más que del otro. ¿Ok? Puede subrayarlo. El dominio de los persas sobre los medos. ¿Ok? Ok. Continuamos. Ahora, algo que la Biblia señala, que arroja luz a la historia precisamente, lo que dice allí, de que era un imperio conformado por dos reinos. El versículo 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. ¿Ve? Lo presenta como un solo reino, un solo reino. Y la ley de este reino medo-persa no podía ser abrogada. ¿De qué ley se está hablando aquí? ¿De qué ley? Que no podía ser abrogada. Yo estoy haciendo preguntas para que ustedes refresquen su lectura. ¿Cuál era el decreto que estos malhechores querían que se firmara por el rey Darío? El edicto y la prohibición. Que nadie, Ah, que nadie en el imperio o cual de los pueblos sometidos pudiera orar sin permiso del rey. Eso es el caso de Daniel en el foso de los leones. mm, Parafraseando así un poco, ¿vale? a ver, vamos a ser más específicos. El edicto es que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti. Sí. Es decir, solamente se podía pedir, adorar a Darío. Y si alguien en el imperio pidiera o adorara a otro dios fuera de él, fuese echado en el foso de los leones. Esa fue la trama de los enemigos de Daniel. Tocaron el orgullo del rey y él firmó la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y por eso Daniel fue echado en el foso de los leones. Y ya sabemos nosotros la historia cómo Dios lo rescató del foso de los leones. Entonces, pero lo que quiero señalar aquí es que se presenta como un
solo reino. Más que en los documentos nosotros seculares, aquí en la Biblia se presenta como un solo reino. ¿Ok? Vamos ahora a ver la profecía de las 70 semanas. Pero antes, hermano, del capítulo 7 y 8, no quiero entrar en materia del capítulo 7 y 8. Para este punto ya el hermano César debió estar aquí y exponer el capítulo 2 y 8. Ok. Hermana Yasmín, de su presentación, ¿qué usted aprendió de su presentación del capítulo 2 y 7? ¿Y qué ustedes aprendieron de la exposición de la hermana Yasmín? Yo no estaba con ustedes, así que tengo la curiosidad de saber. Bueno, en mi caso fue bien novedoso, por decir así, lo de la imagen y cómo esto se iba desglosando en los imperios. Me tocó leer bastante porque fue bastante nuevo para mí. Nunca lo había visto de esta manera, lo de la cabeza de oro, el pecho, los brazos, todo el tema de los imperios. La mezcla del barro cocido con el hierro, qué significaba también. Era bastante amplio. Yo siento que no leí ni la mitad de toda la información que había. Okay. Y para mí fue eso lo más interesante, pues. Y ver cómo entonces ninguno de esos imperios pues va a superar el que Dios va a establecer, que va a ser superior a todos esos. ¿Que alguien quiere señalar lo que aprendió de la comparación de estos reinos? ¿Cuáles son por lo menos, hermano, las 4 figuras que aparecen como representativas? Sabemos cómo aparecen en el capítulo 2, los 4 imperios. ¿Y cuáles son los 4 animales que se mencionan como los 4 imperios sucesivos? Sabemos que en el capítulo 2 Babilonia es la cabeza de oro, Medo-Persia es los pechos y los brazos de bronce, de plata, Grecia el vientre y el muslo de bronce, y Roma la pierna de hierro y a su fragilidad los pies de hierro y vaso cocido, que es el reino de los 10 reyes romanos, representados por los pies de barro cocido y de hierro. Y en el capítulo 7, ¿cuáles son los 4 animales que son presentados? Si yo le pongo un examen, por lo menos esto me lo tiene que contestar. Ok. El primero, dijimos que es El león. el león. El león, muy bien. El segundo, la hermana Cassandra. La hermana Cassandra tiene problemas con el internet. Ok. Un oso. El oso. El oso, que se levantaba más de un lado que del otro. Y dijimos que era el dominio de Persia sobre Media. Y el tercer animal, que lo mencionamos. Leopardo. El leopardo, que tenía 4 alas, la velocidad de conquista. Y la cuarta bestia. Usted dice que era espantosa. Espantosa, ¿verdad? ¿Cómo es representada? Una bestia con 10 cuernos y un cuerno pequeño que salía en medio de ellos. Ok. Bien, acuérdense aquí que es representada así, de esta manera. Bueno, y si ustedes
acuérdense de esto. Aquí están las fechas aproximadas. Bueno, lo tengo en inglés, pero a ver, déjenme compartir. Estoy aquí. Ustedes pueden ver la imagen, ¿verdad? Babilonia, que es el león con las alas de águila. Medo-Persia por el oso. Grecia por el leopardo con 4 alas y 2 cabezas, o salen 4 cabezas, perdón, de los 4 generales. Y Roma por esta bestia terrible, ¿no? Que destruía todo el imperio romano. Ok. Ahora, vamos a darle la oportunidad al hermano César que cuando entre presente el capítulo 8. Nosotros vamos a entrar directamente a lo que es la profecía de las 70 semanas. Vamos a ver el contexto primeramente del capítulo 9. Y voy a pedir que leamos todo el capítulo 9. Y pongamos mucha atención a esto porque hay tanta polémica, falsas enseñanzas de este libro o de este capítulo. Voy a pedir, a ver, hermana Yasmín, ¿tiene su Biblia ahí para que nos lea el capítulo 9 de Daniel? Por favor. Sí, hermano. También es lo que se está proyectando. Sí, es lo que es. El capítulo 9 lo tengo ahí. Lo puede leer de la Biblia o bien de la diapositiva, como desee. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Permítame, hermano. Entonces, ¿qué fue la inspiración? Aquí en el capítulo 9 vemos una oración de arrepentimiento de Daniel. Y esto fue inspirado por la palabra de Dios. Daniel investigó diligentemente, miró atentamente en los libros. Está hablando del profeta ¿qué? ¿Qué profeta habló acerca de los 70 años de desolación? El profeta Jeremías. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo miró Daniel? No lo menciona aquí, pero ustedes saben porque han estudiado Jeremías. ¿Qué capítulo habla de los 70 años de desolación? La profecía de Jeremías. Yo sé que son las 10 para las 8, es hora de descansar, hermano, pero a ver si se acuerdan qué capítulo de Jeremías nos hablan acerca de 70 años de desolación. ¿Qué fue el pasaje que leyó Daniel? Hermano Madrid. Ya contestó la hermana Yasmín. Capítulo 25 de Jeremías. ¿Se acuerdan? De Jeremías 25, específicamente en el versículo 10, menciona así, directamente, 70 años se van a cumplir. ¿Ok? Entonces, Daniel tiene al profeta Jeremías. El rollo del profeta está en el capítulo 25, lo que hoy nosotros conocemos como el capítulo 25. Lee este capítulo, le estremece el corazón y ora al Señor, y ora al Señor. Continúa, hermana Yasmín, la lectura. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es. Por favor, cuando ustedes lean este pasaje, si nosotros leemos así como está leyendo la hermana Yasmín en una voz natural, pero aquí estamos viendo un siervo que está gimiendo, yo me lo imagino gimiendo, sollozando, está orando con un profundo arrepentimiento y se está identificando con el pueblo. Él no dice han pecado, han cometido iniquidad, han hecho impíamente, han sido rebeldes, sino hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de los mandamientos y de tus ordenanzas. A pesar de que Daniel era un hombre justo, recto, obediente, amado por el Señor, él se identifica con el pueblo. Este es algo muy significativo. Luego él continúa la oración. Sí, hermana, continúe. Versos 7 al 9, al 10. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que han hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora, disculpa, hermano Arquímedes, ¿dónde está Daniel cuando él está orando? ¿En qué reino? ¿En qué lugar? ¿Dónde está? Hermano Arquímedes, ¿puedes abrir su micrófono? La verdad no sé, hermano. Ok. Hermana Cassandra, ¿está en Israel, está en Judea, está en Persia, está en Grecia, está en... ¿Dónde está? ¿Está en Babilonia? ¿Dónde está él? Ok, hermano Lázaro. Capítulo 1, en Media, es decir, en territorio de Media. Okay. Está en Los medos. Media. Acuérdense que aquí ya está el imperio de los medos persas. Acuérdense que cuando Daniel fue deportado, ¿quién gobernaba?
cuando fue deportado, en el capítulo 1, Nabucodonosor, sí. Babilonia. Luego cae Babilonia. Entonces Daniel sigue en el palacio del rey ahora, pero con los persas, con los medos, con los persas. Y, ok, hermano Lázaro, él dice que ellos pecaron conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, donde Moisés dijo explícitamente de que si ellos pecaban iban a ser deportados en otros reinos, en otros lugares. Hermano Lázaro o cualquiera, ¿se acuerdan qué pasaje específicamente nos habla? En donde Dios advirtió al pueblo de que si no obedecía iban a caer. Estas preguntas sirven, me propuse hacerles preguntas de repaso de las cosas que ustedes han estudiado. Porque ahí habla de Moisés, él menciona a Moisés, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre vosotros, sobre nosotros. ¿Qué mal? Precisamente están en tierra extraña, gobernados por reinos paganos, tal y cual Dios lo había advertido a través de Moisés. ¿En qué lugar específicamente? ¿Dónde se habla de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia? En el Pentateuco, en el Torá, en la ley de Moisés. Me parece que es en Deuteronomio, hermano, pero no recuerdo el capítulo, honestamente. Mami, le hago la pregunta porque este capítulo 27 de Deuteronomio, las maldiciones que él da y lo que le iba a suceder en el capítulo 27. El 28 habla de las bendiciones de la obediencia. En el capítulo 28 de Deuteronomio, no se olviden, en el versículo 15 en adelante, él maldice al que habla en términos bien fuertes. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, las vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Es decir, en el versículo 36 dice que Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres. Específicamente en el capítulo 28, allí en el versículo 36 en adelante. Eso es lo que está pensando Daniel en su oración. Es decir, que Daniel tiene en su mente las escrituras, Jeremías 25, Deuteronomios 28, como Dios había dicho, les había advertido de que iban a ser deportados, que iban a ser llevados a naciones extranjeras, que ni tú ni tus padres conocieron. Y así se cumplió. Y lo que está diciendo Daniel es, ahora estamos sufriendo lo que fue dicho por Moisés. Este mal, todo este mal vino sobre nosotros. ¿Y qué dice también él? Nosotros no hemos implorado el favor de Dios. Ahora él está implorando. Porque ellos, a pesar de que estaban oprimidos, no se habían humillado. Y ahora he aquí Daniel humillándose delante de Dios y pidiendo, implorando el favor de Dios para convertirnos, dice él, de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces, esto es lo que está, hermano, esta es una oración muy intensa, muy intensa. Yo sé que a esta hora no podemos expresar con nuestras voces la intensidad de esta oración, pero traten de verla, por favor. Entonces quedamos aquí en el versículo 14 y continuamos, hermano Lázaro, lea el versículo 15 en adelante. Gracias, hermana Yasmín. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado
hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oh, esta oración conmueve, hermano. 3 veces le llama Señor, Señor, Señor. Aquí está Daniel rendido, hermano, rendido. Esto es como una oración sacerdotal. Un sacerdote intercediendo por un pueblo rebelde. Perdona, Señor, presta oído, Señor, hazlo, Señor. Gracias, hermano Lázaro, por usar ese tono precisamente. Yo creo que es aún más intenso, más intenso. Ese hombre está Está quebrantado. sintiendo, ¿cómo dice? Está quebrantado, está Sí. quebrantado. Porque en su mente está la historia rebelde de la nación de Israel, de todos sus reyes depravados de Israel y luego de Judá. Y él implora el favor de Dios. No confiamos en nuestras propias justicias. Y más nosotros, hermano, más nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, ¿cómo podemos presentar nuestras obras? Son como trapos de inmundicia, Señor. No confiamos en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Me gusta tanto esa expresión. Clemente y misericordioso es Jehová. Las multitudes de sus piedades son las que pudieron perdonar los pecados de Israel y más los nuestros. Entonces, aquí está rogando, hermano Arquímedes. Lea el versículo 20 en adelante, por favor. Amén. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarla, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel Gabriel, el mismo que se le apareció. Me llamó la atención lo que Raúl, mi hijo, mencionó el domingo. Y él citó aquí que el mismo Gabriel, quien anunció la respuesta de Dios a la oración penitente, la oración de penitencia, de arrepentimiento,
de Daniel, la intercesión de Daniel por el rebelde y contumaz pueblo de Israel. Fue el mismo que anunció la venida del Redentor. Qué tremendo. Y Raúl decía, ¿cómo se habrá sentido Gabriel? Eso nunca lo había pensado, imagínense. Porque él fue enviado para anunciar la respuesta a través de lo que vamos a leer aquí en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Y es importante leer el contexto, que hayamos leído este contexto, porque si no se lee, uno llega a conclusiones erróneas, a interpretaciones erróneas. Empieza a hablar uno del anticristo, que el establecimiento de Cristo de 1000 años en la tierra, que el periodo de tribulación, y no. Aquí la respuesta es, viene el Mesías a redimirnos. En conclusión, eso es lo que vemos aquí. Utilizando la figura de las 7 semanas, el punto es que viene el Mesías príncipe. ¿Para qué? Viene para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la necesidad, para traer la justicia perdurable. ¿Por qué? Porque ha orado Daniel pidiendo perdón por el pueblo, derramando su corazón, su oración, su ruego a Dios, y el Señor responde aquí diciendo, hay esperanza, hay salvación en el Mesías príncipe. Ese es el significado central. Y si uno no tiene en cuenta el contexto, uno viene con falacias aquí, con interpretaciones aquí fuera de contexto. Y aquí vemos la profecía de Daniel de las 70 semanas. Quiero que la leamos con mucho cuidado, hermanos. Es más, no se sienta satisfecho con lo que vamos a ver aquí. Yo espero que después de que estudiemos brevemente estos versículos del 24 al 27, ustedes después puedan estudiar aún más, ¿ok? Versículo 24 al 27, hermana Cassandra nos lee la profecía de Daniel de las 70 semanas. Hermana Cassandra. Le escuchamos, hermana Cassandra. ¿Me escucha? Creo que ya tienen problema, hermano, porque Tiene problema con la señal. Hermana Yasmín, ¿cómo anda su señal? Bien, hermano, Ok, leo. por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, vamos por parte. Primero el versículo 24. Aquí se señala que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Oiga, esto lo dice claramente que lo que se interpreta aquí debe ser relacionado con el pueblo de Israel y Jerusalén.
el pueblo de Israel y Jerusalén. 1, para terminar la prevaricación. 2, que está relacionado con lo 1, para poner fin al pecado. 3, para expiar la iniquidad. 1, 2 y 3 está hablando de una obra redentora, ¿okay? Que sabemos quién la realizó. Y 4, para traer la justicia perdurable. 5, para sellar la visión y la profecía. 6, para ungir al santo de los santos, que es el Mesías, y nosotros sabemos que ese es el Señor Jesucristo. Entonces, todas estas expresiones tienen que ver con la obra redentora de Cristo Jesús, ¿no? A través de la cual la justicia de Dios la justicia perdurable de Dios fue manifestada. Ok. Ahora, yo quisiera que leyéramos aquí un comentario de Thomas Williamson de Chicago, que yo el 90% estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Una de los comentarios creo más acertados. Quizás ustedes encontrarán otros, pero me gustaría que pusieran atención a Thomas Williamson de su interpretación. Déjenme ver. Aquí está el hermano. Ok. Voy a dar lectura. Son 3 páginas y media. Quiero que por favor escuchen. Y tengamos una base de interpretación. Dice: la profecía de Daniel 9, 24 al 27 es una de las profecías más grandes en la Biblia. Esta profecía dio a los judíos la fecha aproximada de la venida de su Mesías, el Señor Jesucristo. Yo no diría la fecha, sino la época. Y es donde yo difiero con Williamson. Por esa razón los judíos buscaron la venida del Mesías 40 años. Lo que quiero decir es que yo difiero con él en cuanto a interpretar literalmente los años. Él señala que son 490 años y crean lo que la gran mayoría de eruditos así lo creen, que son semanas, años. 470 semanas corresponde a 490 años, después de la reedificación de los muros de Jerusalén, según la orden del rey Artajerjes al gobernador Nehemías en el año 445 a.C. Es correcto. Las semanas en Daniel 9:24 son semanas de años o periodos de 7 años. Hallamos lo mismo en Génesis 29, 27 al 30, donde la semana significa 7 años. Dice él que 70 semanas son 40, 90 años. ¿Por qué le leo esto, hermano? Es lo más común. Yo diría que 95%, si damos un porcentaje alto de los eruditos así creen que se está hablando de 490 años. El cumplimiento de esta profecía cuando Cristo vino a su pueblo 490 años después del tiempo de Nehemías es una prueba innegable de la inspiración divina de la palabra de Dios. Ahora, en Daniel 9:24 tenemos las profecías específicas que fueron cumplidas por Cristo cuando fue nacido en la tierra y crucificado por nuestros pecados. Daniel dijo que el Mesías terminaría la prevaricación o restringiría las transgresiones, lo cual fue cumplido por la predicación del Evangelio de Cristo. Yo más bien creo que fue cumplido cuando Jesús murió en la cruz. Y dijo Daniel que el Mesías pondría fin al pecado. Y ahí sucedió en la cruz del Calvario. La palabra hebrea para pecado puede significar sacrificio por los pecados. Cuando Cristo vino, terminó todos los sacrificios por los pecados. Él ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Hebreos 10:12, y quitó el pecado del mundo, Juan 1:29. Daniel dijo que el Mesías expiaría la iniquidad. Hebreos 2:17 dice que Cristo ha expiado todos los pecados del pueblo. Daniel dijo que el Mesías traería la justicia perdurable.
Cristo ha sido hecho para nosotros justificación. Primera de Corintios 1:30, Colosenses 1:20. Daniel dijo también que el Mesías sellará la visión y la profecía. Y ciertamente esto se cumplió cuando Jesús murió en la cruz. Él cumplió toda la ley y los profetas, Mateo 5:17 y Romanos 3:21. Daniel dijo que dentro de 490 años el santo de los santos sería ungido. ¿Cuándo Jesucristo fue ungido? Piensan ustedes, hermanos, para ser nuestro Salvador. ¿En qué momento fue ungido? Se me viene a mi mente el Espíritu Santo, hermano, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Así es. Escucharon lo que dijo el hermano Lázaro todos, ¿no? En el momento de su bautismo, claro, él fue ungido por Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, hay personas, y esto es lo que me gusta de Williamson, que él corrige algunas, aunque él mismo creo que presenta algunas cosas que no son, por ejemplo, pensar que son 490 años exactos. Sin embargo, él es muy correcto al decir que hay personas que piensan que el anticristo debe ser manifestado dentro de las 70 semanas de Daniel. Pero Daniel no dice nada acerca del anticristo en esta profecía. Créanlo, hermano, que muchos relacionan al desolador con el anticristo. Pero esta es una profecía acerca del Señor Jesucristo, no acerca del anticristo. No acerca del anticristo, sino del Señor Jesucristo. Porque ¿qué está haciendo Daniel? Daniel está orando pidiendo el perdón. Entonces aquí la respuesta es, viene uno que va a perdonarnos de nuestros pecados. También señala este escritor que hay personas que piensan que el templo en Jerusalén debe ser construido otra vez durante las 70 semanas. Pero Daniel no dice nada acerca de un templo nuevo en Jerusalén después de la destrucción del templo de Herodes por los romanos. Miren, es más, tuvimos que corregir mi esposa y yo a un buen hermano que tiene metido eso en su mente de que Cristo va a venir y va a gobernar por 1000 años en la tierra y va a reconstruir el templo y el sistema sacerdotal y los sacrificios. ¿En qué contradice esta enseñanza toda la palabra de Dios de que se va a levantar el templo y que se va a restaurar el sistema de sacrificios? ¿En qué contradice? ¿Qué verdad central se contradice? De hablar de una restauración del sistema de sacrificios, del templo, el sistema sacerdotal y el sistema de sacrificios. Verdad central que contradice esto. Que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. ¿No? Es decir, una sola vez para siempre. Usted se sorprendería la gran cantidad de predicadores pentecostales y evangélicos que enseñan de que Cristo viene a gobernar 1000 años en la tierra y va a restaurar el templo, el sistema sacerdotal y el sacrificio. Eso contradice la verdad de que Cristo vino una vez para siempre y se sacrificó por nosotros una vez. Y es suficiente su sacrificio. De manera que esta profecía de Daniel es una profecía acerca del Mesías. Y todo fue cumplido en su primera venida. Escuchen, todo fue cumplido en su primera venida para morir en la cruz por nuestros pecados. Correcto. Esta profecía no menciona un reino terrenal para el Mesías. La obra del Mesías es una obra espiritual para expiar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para traer la justicia perdurable del reino de Dios. Entonces Daniel dijo en el versículo 26 que después de las 7 semanas y las 62 semanas, el Mesías se quitará su vida, mas no por sí. ¿Qué significa esto? De que el Mesías, la vida del Mesías iba a ser quitada, mas no por sí. Cristo murió por nosotros. ¿Pero cómo? ¿En qué sentido su vida no fue quitada por sí? A ver, hermanos. Eh,
no fue quitada por sí, es decir, por sí mismo, sino que Así es. le fue arrebatada, le fue quitada, es decir, fue ¿Quién, asesinado, literal. quiénes fueron los que le quitaron la vida al Mesías? Los romanos. Sí, Los romanos. ¿Ok? Y el pueblo de Israel, pero directamente fue entregado en manos de inicuo de los romanos y le quitaron la vida. ¿Ok? Bien. Entonces Daniel dijo que el pueblo de un príncipe que había de venir iba a destruir la ciudad y el santuario. ¿Cuál es ese príncipe que habría de destruir la ciudad y el santuario? El príncipe que había de venir, escuche bien, fue Tito, el general del ejército y el pueblo romano. Tito, el príncipe romano, ¿ok? Y Cristo predijo la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en Mateo 24. Y en el año 70, escuchen, en el año 70, Tito vino y destruyó la ciudad y el santuario. Año 70. ¿Están escuchando todos? Su fin fue con inundación que destruyó todo, porque Daniel habla de que iba a ser como una inundación que iba a destruir todo. Y hasta el fin de la guerra duraron las devastaciones. Que al fin de la guerra duraron las devastaciones. Es decir, Tito devastó todo. Devastó el templo, se cayó el sistema judío. Y se puede leer toda la historia de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en la historia de Josefo. ¿Quiénes de ustedes han leído los libros de Josefo? Hermano Lázaro, ¿usted ha leído alguno de los libros de Josefo? sí, de los 21 solo dos, hermano, no completo, el tomo Okay. 18 y 21. Bueno, les sugiero que lean lo más que puedan de este historiador judío. Y él habla en detalle de la historia de Israel y en específico aquí, específicamente él habla de la conquista de Tito, de la destrucción de Tito de la ciudad y el santuario. Entonces aquí Daniel habla de este desolador. No es el anticristo, porque está hablando de que se iba a cumplir en la nación de Israel. En el versículo 27, Daniel dijo que sería una persona que confirmaría el pacto con muchos. Algunos dicen que este es el general Tito el que confirmó el pacto con muchos. No, no es así. Todos estos versículos tratan del Mesías. Y es el Mesías que confirmó su pacto con muchos durante la última semana de las 70 semanas, la confirmación del pacto. Cuando él murió en la cruz, confirmó el pacto. Y claro, al anunciar también el Evangelio, el mensaje del Nuevo Testamento es confirmado también. Hebreos capítulo 12, verso 24 dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto, un mejor pacto. Hebreos 8:6. El ministerio de Cristo en la tierra duró 3 años y medio, a una mitad de la semana de 70 años. Yo creo que ahí ya es forzar los tiempos, ¿no? El punto es que el ministerio de Cristo ciertamente duró 3 años, más de 3 años, pero no hay que forzar de que, bueno, 7 semanas, la mitad, 3 y media, Jesús muere y confirma el pacto. Cristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos para significar que no hay necesidad para sacrificios de animales nunca jamás, porque Cristo ha muerto por nuestros pecados. Ok. Otro párrafo apologético aquí que me gusta de este escritor es que hay personas que piensan que Daniel 9:27 trata del anticristo que va a venir en el futuro, que va a confirmar un pacto con los judíos por 3 años y medio, imagínense. Hable con un predicador pentecostal, con muchos evangélicos. No, viene el anticristo y cuando él venga va a confirmar un pacto con los judíos. Vea. Y luego va a quebrantar el pacto y destruir el templo. Es decir, que viene a engañar a los judíos y luego va a quebrantar ese pacto.
Y esa será la última semana, dice. Pero este versículo no menciona nada acerca de un quebrantamiento del pacto de parte del anticristo. Es importante entender que este versículo fue cumplido por el ministerio de Cristo para una mitad de la semana y por su muerte en la cruz para expiar la iniquidad. Cristo vino y murió durante el periodo de las 70 semanas de Daniel. Pero el anticristo no vino durante este periodo. ¿Okay? ¿Por qué estoy citando a este escritor? Precisamente porque él censura la idea del anticristo. Hay personas que dicen que hay, y este es importante, hermano, que es una herejía esto. Hay personas que dicen que hay un espacio en el tiempo entre las 69 semanas y la última semana. Pero Daniel no menciona nada de este espacio de tiempo. Ok. Por causa del tiempo, vamos a finalizar aquí la última página. Hoy en día hay personas que piensan que los judíos modernos deben destruir la mezquita musulmana en Jerusalén y construir un templo judío con sacrificios de animales, y se dice que esto fue predicho por Daniel capítulo 9 verso 27, pero Daniel 9 27 no dice nada acerca de la construcción de otro templo en Jerusalén en los postreros días. Daniel predijo la destrucción del templo por los romanos en el año 70. Esta destrucción fue determinado por Cristo en Mateo 13:38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y Mateo 24:2. ¿Veis todo esto? Dice el Señor. ¿Veis este templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. El desolador, es decir, el general Tito, vino para destruir el templo en el año 70 después de Cristo, cumplidos antes de la desaparición de aquella generación. Daniel no menciona ningún otro templo después del templo de Herodes, que fue destruido en Daniel 9:27. Tal vez algún día habrá otro templo judío en Jerusalén y no creo esto. Pero la reedificación del templo no es necesario para cumplir la profecía de Daniel. Daniel profetizó solamente acerca de la destrucción del santuario después de la muerte del Mesías y no dijo nada acerca de la reedificación del templo. Nuestro deber es, escuchen, nuestro deber es concentrarnos en la gran comisión y la edificación de las iglesias cristianas en la tierra, no de un templo judío. Ok. Ahora, en gráfica. Ok, aquí se habla de que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿cuántas? 7 semanas. Miren las 7 semanas cuando se decreta la palabra de restaurar a Jerusalén. ¿Quién fue el que hizo este decreto? A ver, hermano. Ciro, hermano. Ciro, ok. Y cuando empezó la reconstrucción del templo, ¿quién gobernaba? El decreto lo dio Ciro. Y acuérdense de Artajerjes, ¿ok? Artajerjes, ¿ok? Se empieza la reconstrucción de Jerusalén. Ahí pasan 7 semanas. Hasta el Mesías príncipe. Entonces, pasan otras 62 semanas y llega el Mesías príncipe, ¿ok? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces el Mesías es cortado. Se quita la vida del Mesías. ¿Están viendo la gráfica? Mas no por sí. Y luego el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y aquí precisamente estamos hablando del año 70, al final
de la última semana viene el príncipe que destruyó la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este fue un devastador, el general Tito. Aquí lo podemos ver quizás en esta gráfica. ¿Lo pueden ver? La orden para restaurar Jerusalén, 457 a.C. aproximadamente. Se reconstruye la ciudad y el gobierno judío, 7 semanas. Luego, el bautismo de Jesús, 27 después de Cristo, marca el inicio de las 70 semanas. Marca el final de las 70 semanas. ¿Ok? Luego, el inicio de la idea es el inicio de la última semana. Luego el evangelio es predicado a las naciones después de la muerte de Esteban. Después de cuando Esteban fue apedreado, Pablo es elegido como apóstol a los gentiles y el evangelio es anunciado por todo el mundo. Aquí vemos el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles, se proclama el evangelio, muchos se convierten y luego viene la destrucción del templo y Jerusalén por causa del pecado de los judíos. Se da la oportunidad para que los judíos acepten el Mesías y su evangelio antes de que sea desolada Jerusalén como tiempos de retribución por el pecado del pueblo. Es decir, que lo que se menciona aquí es que lo único que yo cuestiono aquí es que se literalice los años. Yo prefiero hablar de épocas. Si usted lo quiere tomar literal, no hay problema conmigo. Yo personalmente creo que son épocas, periodos de tiempo. Y en esta gráfica se menciona años literales. Pero en general, la gráfica presenta lo que aconteció. ¿Ok? Ahora, hay quienes entienden diferente aquí. Piensan que se cumplen las 70 semanas con el ministerio a los gentiles. Y estoy en desacuerdo porque esta gráfica, ¿qué no incluye aquí? Según lo que se lee. Correctamente se menciona el edicto para reconstruir Jerusalén. Se menciona la reconstrucción de Jerusalén, del nacimiento de Jesús, de su ungimiento cuando fue bautizado por Juan el Bautista, de su muerte, en donde él terminó con el pecado, donde él trajo la justicia perdurable, la proclamación del nuevo pacto a los gentiles. Pero ¿qué no se menciona aquí en esta gráfica? A ver, Yasmín está aquí, abrió el... Sí, diga, hermana Yasmín. La resurrección. Sí. Diga. La resurrección. No. La resurrección. Bueno, en esta profecía... Diga, hermano. La destrucción del templo, ¿no? La destrucción del templo. ¿Qué pasó aquí con el desolador? De manera que creo que esta gráfica que está aquí va más de acorde con en el versículo 27, habla de después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador que aquí estamos hablando de Tito el emperador, ¿ok? Quien destruyó el templo. Ahora, algunos también, ustedes van a ver en las gráficas, piensan que con la muerte de Esteban y el anuncio del evangelio a los gentiles, ahí se completa las 70 semanas. Otra vez quitan lo que es el desolador. Entonces, cuando ustedes vean en el internet figuras como esta, sepan que está incompleto porque no menciona el versículo 27, el desolador. Así que relacionen más
repito, el pasaje con este cuadro. Ahora, lo que no, al estudiar ustedes, por favor, no hagan esto, que es lo más común, lo más común. Ok. Se habla en la iglesia pentecostal, en las iglesias evangélicas, se menciona un periodo de tiempo, un intervalo de tiempo, y que ahora nosotros estamos en ese intervalo que es la iglesia. Y ellos enseñan que la iglesia existe como un plan B de Dios, porque su plan A no funcionó. Dicen ellos que el plan A era que cuando Cristo vino, Él vino a establecer el reino de Dios y fracasó en ese plan. Y como no pudo establecer su reino aquí en la tierra, entonces puso a la iglesia para como un plan provisional, temporal. Pero que en la última semana se va a cumplir el plan de Dios de establecer su reino en la tierra cuando Cristo gobierne por 1000 años aquí en la tierra. Esto que contradice, hermanos. Que esto es lo más común y no enseñen esto porque contradice varias verdades. ¿Qué verdades contradice esta presentación de las 70 semanas? Dicen que 69 ya se han cumplido cuando Cristo vino, murió en la cruz, pero ahora hay un intervalo de tiempo, algunos hasta le ponen, dicen que son 2000 años, y luego cuando se cumpla, cuando venga el tiempo de Dios, se va a cumplir la última semana. ¿Qué contradice esto en la Biblia? Piensen. Basado en lo que hemos leído del capítulo 9 de Daniel y en todas las escrituras también. A ver, les escucho. El no escucharle a usted me hace la memoria de aquella canción, hermano Arquímedes. Silencio en la noche, ya todo está en calma. ¿Se acuerda? Hermana Yasmín, a ver, les escucho. Bueno, hermano, bueno, yo he discutido esto con mi papá varias veces Ok, y la razón de ser de las 70 semanas era para acabar con el pecado. así es. Es decir, literalmente dice, el verso 24 dice, terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, etcétera, etcétera. Es decir, ese era el propósito de las 70 semanas. Si las 70 semanas se cumplen 69 y la otra no, entonces el pecado no ha sido borrado, no se ha cumplido. Entonces, esa es una contradicción muy seria y créalo que también lo discutí con otro amigo, por ejemplo, que él sí acepta que las 69 llegan hasta Cristo, pero entonces, Sí, ¿quién da derecho de extender la última semana? Es decir, es como un poco contradictorio darle el mismo tiempo a 69, pero no le das el mismo tiempo para la última semana. Entonces, es como contradictorio ahí. Y creo que eso es una de las principales contradicciones, que el pecado no ha sido entonces quitado. Entonces, ¿para qué murió Cristo? así es. Así es. Y algunos dicen, no, es que el mundo, el pecado no ha sido quitado del mundo. Bueno, sí hay pecado, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que el pecado, los que están en Cristo ya no gobiernan sobre ellos, en ese sentido es quitado, ¿no? Entonces, contradice la verdad de que Cristo ha expiado
nos ha liberado de nuestros pecados y ha expiado el pecado. Y que en verdad Él se ofreció por nosotros. Y Él dijo, consumado es decir, la obra es culminada. No ha quedado inconclusa. Presenta la obra de Cristo como una obra inconclusa. Esto. ¿Qué más? ¿Es la iglesia presentada en la Biblia como un plan B, como algo que es temporal, como el resultado de un fracaso de Dios en su primer intento de establecer el reino? ¿Fracasa Dios en sus planes? ¿Tiene Dios alguna vez plan B? Yo pienso sobre todo lo como en el argumento que usted inició, en el tema de que eh, la oración de Daniel nunca fue contestada, entonces aún no ha sido contestada. Exactamente. Ese era el propósito, contestar aquella oración tan especial, tan profunda, contestarle. Yo creo que Daniel sí entendió cuándo sería, o tal vez no en sí total, pero sí entendió que era respuesta a su oración de salir, de restaurar Jerusalén, de restaurarle en el sentido de su pecado. ¿Cuántas veces Daniel no repitió pecado, pecado, hemos pecado, hemos pecado? Y la respuesta fue resolver ese pecado, es decir, y obviamente era en Cristo que ibas a ser restaurado, iba a ser limpiado el pecado. Eh, Todo aquel que se convierta a Cristo es sin pecado en el sentido. Así es. Amén. Mire, no hay consejo ni ciencia contra Jehová, dice el libro de los Proverbios, capítulo 22. Dios no fracasa en sus planes. ¿Okay? Aquí se presenta como si Dios fracasó en su intento de establecer un reino en la tierra. Y eso es una herejía porque no fracasó, sino que lo logró. Nosotros somos parte del reino, un reino espiritual, no un reino terrenal. Entonces, el propósito de Cristo no fue venir a establecer un reino terrenal, sino un reino, Daniel 2:44, que no será jamás destruido, un reino eterno. Se menciona, número 1, contradice la verdad de que Dios es soberano y Él no se equivoca. 2, de que Cristo vino a establecer un reino terrenal y no fue así. Él vino a establecer un reino espiritual. Colosenses 1, versículo 13 dice que nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Número 3, la iglesia del Señor no es el resultado de un fracaso, sino de un plan eterno. ¿Qué carta en el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia como el cumplimiento del plan eterno en la Biblia? De los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuál es la carta que más enfatiza esta verdad? Que la iglesia es el cumplimiento del plan eterno de Dios. Carta. Efesios. Efesios. La carta a los Efesios. ¿Ok? Entonces, y claro, número 4, todo esto va en contra del contexto de que Daniel habla acerca más bien de la redención a través del Mesías y no a través de una futura reconstrucción de un sistema sacerdotal y sacrificial terrenal. Entonces, aléjense en sus estudios personales, aléjense de esta popular interpretación de las 7 semanas del Daniel y cíñanse al contexto de este capítulo 9, de estas 70 semanas. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Antes de finalizar con una oración. Al escuchar todo esto, quisiera finalmente saber sus impresiones y lo que aprenden de esta lección. Hermano, empiece con usted, hermano Arquímedes. Hermano Arquimedes, perdón.
Bueno, en realidad, todo esto para mí es un poco como confuso, ¿no? Estoy tratando aquí de agarrar el hilo, pero bueno, ahí tendré que leer más y meterme más porque la verdad hay muchas cosas que no entiendo, pero esto sí me parece muy interesante, todo esto de las 70 semanas y de verdad que me falta calle, como se dice en buen panameño. Utilicen este cuadro que está aquí. Cuando lean el pasaje, pueden tomarle foto. Y otra vez, repito, aquí habla acerca de acuérdense, el punto central es que está orando Daniel por el perdón, rogando al Señor que perdone la iniquidad. La respuesta de Dios es: viene el Mesías príncipe y él va a realizar esta obra de redención, de perdonar los pecados, hermano Arquímedes. Esto es lo central, ¿ok? Eso es lo que debemos entender con claridad. Y en esta sección, ¿qué frases indican esto? De que va a venir el Mesías príncipe y él, ¿qué obra va a realizar? Acuérdense qué obra va a realizar el Mesías príncipe. Viene a terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Está hablando del cumplimiento del pacto. ¿Okay? Todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, Cristo lo cumplió. Y viene él como el santo de los santos, que fue ungido. ¿En qué momento, hermano Arquimedes? ¿Cuándo fue ungido el Señor? Dijimos, Con el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, y el Espíritu Santo vino como a él, y entonces fue ungido como el Mesías, como el Cristo. Empezó su ministerio, anunció el Evangelio y murió en la cruz del Calvario, como nosotros sabemos, una verdad elemental, fundamental. Él allí puso fin a la prevaricación, puso fin al pecado, expió nuestras iniquidades y trajo la justicia perdurable de Dios. ¿Ok? Y cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Acuérdense que esta es la enseñanza central. Quiero que todos, si no pueden captar todo, esto es lo central. Todos lo captan, hermano, esta parte es elemental, esencial. ¿Es esto claro, hermano Arquimedes? Esto sí, ¿no? Ok, bien. Y acuérdense, ellos están sin templo. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está Daniel? Babilonia. En Babilonia. ¿Tienen un templo donde adorar? No. Han sido llevados cautivos. Y aquí se habla de la restauración del templo. ¿Quién fue el que decretó que regresaran los judíos a Judea? El rey, su Ciro. nombre, Ciro. Se empiezan a reconstruir el templo. ¿Ok? Acuérdense que hubieron 3 jornadas de regreso a Judea. ¿Quién fue el que dirigió el primer grupo? ¿Se acuerdan? Eso está en el libro de Esdras. ¿Su nombre? Zorobabel. Zorobabel. Empieza la reconstrucción del templo. Y luego viene otro líder con otro grupo para trabajar en lo espiritual, enseñar la ley del pueblo, la ley al pueblo, la ley de Dios. ¿Quién fue el líder? Esdras. Esdras. Esdras fue el que enseñó la ley al pueblo. Y luego
se termina lo que es la construcción del templo, pero en los fundamentos del templo todo es construido, pero la ciudad está sin muros. ¿Y quién fue el que vino a construir los muros? ¿Quién fue? ¿Su nombre? ¿Quién fue el que reconstruyó los muros? Amado, hermana Cassandra, llamada Yasmín. Jeremías. Nehemías. Nehemías. Entonces Jerusalén es reconstruida tal y cual se señala aquí. Se vuelve a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ok? Miren la figura aquí. Jerusalén es reconstruida. Luego, se quita la vida al Mesías. ¿Cuándo se le quita la vida al Mesías? ¿Es claro eso? Cuando muere Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué significa que fue quitada su vida, más no por sí? Es claro eso, ¿verdad? Amén, asesinado por Es el claro eso, hermano. Es claro, hermano. Fue asesinado, hermano. Es claro eso, hermano Madrid, ¿no? ¿Ok? Sí, amén. A ver, el pueblo de un príncipe vino y destruyó la ciudad y el santuario. ¿Quién fue ese príncipe? Hermana Cassandra. Hermana Yasmín. Tito. Tito. Tito vino y como un río desbordado, mire, destruyó la ciudad y el templo. Ok. Entonces, aquí como que retrocede el versículo 27 porque se confirma el pacto con muchos. A través de la muerte y el anuncio del evangelio se confirma el pacto con muchos. Una oportunidad para los judíos para escuchar el evangelio y volverse a él. Dios le da una oportunidad a través del ministerio de los apóstoles y también del apóstol Pablo. Sin embargo, por su dureza de corazón viene la justa retribución a través de este Tito que destruye el templo y pone fin a las 70 semanas. ¿Ok? Más o menos tienen la idea de lo elemental. ¿Ok? Bien, entonces hay otros detallitos que si usted no se acuerda, está bien, pero por lo menos tengan en cuenta este cuadro que presenta las 70 semanas de Daniel, que esencialmente nos habla acerca de que Dios responde a la oración de Daniel, quien pide el perdón, pide la redención, pide de que Dios muestre su misericordia y así lo hizo a través del Mesías. Es el mensaje central, pues, de Daniel. Llévense ese mensaje lo más importante, ¿ok? Muy bien, ¿algún comentario o pregunta? Al principio hice la pregunta, ¿qué enseñanza se lleva de todo esto, hermana Yasmín? Le escucho. Bueno, a pesar de lo amplio, es claro de que la llegada del Señor Jesús es lo principal, pues. Ajá. De verdad sí es un tema bien amplio. Okay. Gracias, hermana Yasmín. Hermana Cassandra, ¿tiene todavía problemas con la conexión? Ok. Hermano Lázaro, ¿qué se lleva de todo lo que hemos hablado hoy? Hermano, lo que el carácter decir, se repite el mismo mensaje de tal vez de Isaías, Jeremías y Ezequiel, después que Dios habla de castigar, también habla de perdonar, y
Me gusta el carácter de la oración o el propósito de la oración de Daniel y cómo Dios le envía información o la visión de las 70 semanas acerca de cómo le perdonaría al pueblo. Es decir, en su infinita misericordia, después de 70 años de cautiverio, Dios escuchó y tuvo misericordia de su pueblo. Es decir, eso de verdad que me recuerda a Job 7:17, donde dice que es el hombre para que le cuides, que es el hombre para que le ames. Es parafraseando ese pasaje, para que te acuerdes de él, quiénes somos. Y entonces esa misericordia de verdad que me hace reflexionar. Y por supuesto también el tema de la veracidad de la escritura, con qué potencia, con qué desplome la Biblia da el cumplimiento de sí misma. Es decir, no hay otra manera de poder decir que la Biblia es inspirada si no vemos estas profecías y su cumplimiento. Así es. Me llama la atención lo que usted comenta porque eh, ruega Daniel ruega por misericordia, la misericordia de Dios. Y claro, ellos están siendo azotados duramente fuera de su tierra. Acuérdense del Salmo 137, donde ellos no tienen deseo de cantar, están allí asolados, tristes, deprimidos, angustiados, y no hay un arrepentimiento profundo y sincero en ellos. Y Daniel intercede por el pueblo y Dios responde a través del ángel Gabriel, da esta profecía que habla de que hay esperanza, de que hay misericordia, de que hay redención, de que hay restauración, de que va a haber un lugar donde ellos van a poder ir a adorar a Dios. Entonces esto es lo que se enseña en el capítulo 9, un Dios misericordioso, un Dios soberano que sí ha azotado a su pueblo, pero va a manifestar lo que es el perdón, la expiación, la manifestación de su misericordia y de su justicia perdurable. Entonces, a través del ungido de Dios, del Mesías, del Santo de los Santos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gloria a esta hora por esta hora de redención. Entonces, hermano Arquímedes nos dirige en oración. La próxima clase, el hermano César presentaría el capítulo 2 y el capítulo 8. Y vamos a entrar también al capítulo 10 y 11, que ya nos habla acerca de los 4 generales que salieron de Alejandro Magno y también de los Seleucidas y los Ptolomeos. Es impresionante que la Biblia nos habla de esto, Daniel capítulo 11, ¿ok? No se desanime, hermanos, si esto no pueden percibir todos los detalles. Precisamente estamos poniendo los fundamentos para que usted después pueda desmenuzar todo lo que aquí por causa del tiempo no podemos desmenuzar. Entonces damos gracias a Dios, hermano Arquímedes. Arquímedes nos dirige en oración y nos vemos, si el Señor lo permite, para esta clase el domingo a las 2 de la tarde. Que Dios le bendiga a todos. Hermano Arquímedes nos dirige en oración, por favor. Amén, hermanos. Amén. Amantísimo Padre, Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias también por esta oportunidad de compartir, Señor, tus enseñanzas a través de nuestro maestro, el hermano Raúl Alvarado. Señor, sigue usando grandemente, Señor, para nosotros poder entender todas estas cosas que tú revelas, Señor, a través de la Sagrada Escritura. Señor, es importante entender y saber todas estas cosas que acontecieron hace miles de años atrás. Señor, ayúdanos, Señor, para poder aprender y poder compartir con otros, poder sacar del error a otros, Señor. Señor, es impresionante cómo se despreció a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado.
habiendo cumplimiento, Señor, a través de todo lo largo de tu palabra, todos estos profetas que hablaron de él, que encaja todo perfectamente con el tiempo y los cumplimientos, Señor. Gracias, Señor, porque sé que de aquí vamos a ayudar a otros, Señor, a entender. Bendice a mis hermanos, Señor, que están esforzándose día a día, pese a las obligaciones laborales, pese a las obligaciones familiares, Señor. Tú nos das la fuerza, Señor, para mantenernos firmes y no apartarnos de los estudios, no apartarnos de tu palabra, mi Rey. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Arquimedes. Bueno, Dios les bendiga, hermano, y agradezco mucho